Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos. Gracias a Dios, nos da mucho gusto verlos. Dios les bendiga. Pues sí, varios hermanos se reportaron enfermos para esta semana. Pues ánimo. Aquí lo tenemos. Muy bien. Sí, varios hermanos se reportaron enfermitos. Pues oremos para que el Señor les ayude en las dificultades. Y bueno, vamos al texto de esta mañana. Esta parábola es increíble, la verdad, impresionante. Cada vez que la vuelvo a leer, la vuelvo a escuchar, me vuelve a hablar, me vuelve a decir algo, me vuelve a poner en esa situación de ese deudor que está ahogado en esa deuda, no puede salir, pide compasión. Lo más increíble es que es perdonado. Pero vamos a orar. Amado Señor y Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, tu compasión. Gracias, Señor, porque nosotros, a diferencia de ese deudor, ni siquiera te suplicamos. Aparte de no reconocer nuestra deuda, huíamos de ti. Estábamos airados y enojados contra ti, con rencor, levantando nuestro puño hacia el cielo, renegando. Pero tú con ese grande amor nos buscaste, nos humillaste, nos abriste los ojos a ver esa tremenda deuda. Y entonces sí hiciste esa obra sobrenatural, de cambiar nuestro corazón para que suplicantes te pidiéramos que nos perdonaras, y lo hiciste. Gloria sea a tu santo nombre, a tu divino perdón, porque sin ese perdón no habría ninguna esperanza para nosotros. Te alabamos, Señor, y cada que nos reunimos, cada que alabamos tu nombre, cada que escuchamos la palabra, cada que en soledad también oramos a ti, pues te exaltamos y te alabamos, porque tú abriste ese camino para reconciliarnos contigo. Alabado seas, Señor, por siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén. Mateo 6, capítulos 14 y 15. Algunos han hecho de esta oración, pues la han dividido en dos partes. La oración que corresponde hacia Dios directamente, las primeras tres peticiones, y las segundas tres, las que corresponden pues al ser humano. Hemos visto del versículo 9 al versículo 13, ahí está la oración modelo de Jesús. Y esas primeras tres oraciones fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una petición, que tu nombre sea reverenciado por todos. En segundo lugar, que venga tu reino, que sea establecido sobre la tierra, y que se haga tu voluntad. Esas serían las peticiones en cuanto a Dios, y peticiones en cuanto a nosotros, las segundas tres, que es la cuarta, la quinta y la sexta. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Qué necesario y qué vital pues es tener lo indispensable para cada día, pero un comentarista dice que aún pudiéramos tener los más suculentos manjares, y sin la quinta petición, que es perdónanos, de nada valdría. Un preso puede estar en la cárcel recibiendo manjares, pero sigue estando preso, sigue estando sentenciado a muerte. Y la quinta petición: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La sexta, una petición muy especial: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Nosotros, al ver esta oración, la hemos bosquejado por temas. Comenzamos viendo a Dios como Padre. La primera enseñanza fue Dios como Padre, se le ora al Padre. La segunda fue Dios como Supremo, porque Él está en los cielos. La tercera, Dios como Santo.
La cuarta, Dios como rey. La quinta, Dios como proveedor. La sexta, Dios como salvador. Y la séptima, Dios como protector. Y ya terminó, pero aquí Jesús parece que hace una pequeña aclaración. Dice los versículos 14 y 15: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. El Señor menciona aquí que hay un solo problema del ser humano. Ayer que salimos a evangelizar y el fin de semana pasado que también evangelizaron nuestros hermanos allá en Acámbaro, y cada día que alguno de ustedes evangeliza en su trabajo, en su escuela, en el transporte, a los vecinos y a quien quiera que les da la palabra, en final de cuentas uno tiene que mencionar que el ser humano tiene un solo problema. ¿Cuál es? ¿La enfermedad? La escasez de material, la escasez de tesoros, de dinero, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, el pecado, ¿verdad? Pero qué difícil es para el ser humano reconocer eso. La enseñanza de esta mañana se llama perdonar para ser perdonado. O podríamos también llamarla perdonar porque se ha sido perdonado. Ok. El pecado es un problema. Es el más serio de los problemas. Es lo que causó la expulsión del hombre del jardín del Edén. Es lo que causó la maldición de toda la creación de Dios. Es lo que causó la muerte de todos los hombres y lo que causa la condenación por toda la eternidad. ¿Tú crees que el pecado es chiquito, es pequeño? ¿Tú crees que el pecado se puede desbaratar? Tengo una frase. Es que está la lectura bíblica. Ok. Bueno, tenemos un... Disculpen que el bosquejo empezó al revés. De la última a la primera. A ver, ¿pueden poner la primera, por favor? Ahí está, a ver. En donde está el punto 1, el problema del pecado. Por favor, si me ayudan a buscarlo. Tengo una cita que dice aquí: el pecado domina la mente y el corazón. Ha contaminado a todo ser humano. Y es el poder de degeneración que le hace caer en todas las formas imaginables de maldad e infelicidad, tanto temporales como eternas. Repito, el pecado domina la mente y el corazón. Ese pecado que comenzó como una rebeldía en el jardín del Edén, como una opción alternativa a la voluntad de Dios, se quedó impregnado en el corazón humano y lo lleva a hacer lo que tu mente pueda imaginar de todas las formas de maldad, y por ende el ser humano termina siendo infeliz. En esta misma frase dice, ahora sí, no, es la misma. Ok, dice: los efectos finales del pecado son la muerte y la condenación, y las consecuencias actuales
son miseria, insatisfacción y culpa. A veces, cuando el hombre peca y peca y peca, es como aquel que está sediento y come chicharrón. ¿Te ha pasado? Tienes sed, tienes la garganta seca y te comes una galleta o algo que tiene harina, un bolillo así bien seco. De solo imaginarlo ya siento que me estoy ahogando, siento que me va a dar tos. Así es el pecado, crees satisfacer tu sed, pero lo que crea el pecado en ti es más insatisfacción, te hace miserable, no solamente en la eternidad, sino también en el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo peor de este gran problema? Que no tiene cura. No tiene cura. El hombre está tan impregnado por el pecado como lo están las manchas de un leopardo sobre su piel. Eso dice Jeremías 13:23. Y además, por si fuera poco, el hombre ama su problema. El hombre ama el pecado. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El ser humano está en un estado de terrible perdición, de condenación, de miseria. No solo sufre las consecuencias del pecado, sino que ama también su pecado. No se puede deshacer de él y no quiere deshacerse de él. Aún el joven Agustín de Hipona, cuando estaba siendo confrontado con la palabra de Dios, él oraba y decía: Señor, quítame la lujuria, pero todavía no. Porque se deleitaba, la disfrutaba, amaba su pecado. Pero, y ahí es donde entra un pero, que no nos gusta normalmente escucharlo, ¿verdad? Vas a una entrevista de trabajo y empiezan a ver tus documentos. Muy bien, estudiaste en Harvard. Muy bien, tienes experiencia aquí y acá. Muy bien, tienes cartas de recomendación, pero ya dices, ya, no me dieron el trabajo. Ya estás recogiendo las cosas, te estás parando y te vas, ¿verdad? Cuando escuchamos ese pero, normalmente cambia radicalmente la situación. Y así como puede cambiar radicalmente del bien hacia el mal, de un qué bueno que estás estudiado, qué bueno que estás preparado, qué bueno que tienes experiencia, qué bueno que te recomiendan, pero no te doy el trabajo. Así como puede suceder, está lo opuesto. Tú tienes un problema, es un serio problema, estás hundido en la miseria, te va a condenar por la eternidad. No tiene cura. Amas tu problema, amas tu estado, pero, Efesios 2:4 dice esas gloriosas palabras: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y bueno, sigue este texto. Ahora sí ya salieron las citas. Ahí estamos. Muy bien. El problema del hombre. Algo pasa con las presentaciones. No sé si se esté saltando muchas, ¿no? Ok. Entonces tengo que apretar el otro. Ok, invento de hombre blanco, disculpen. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y sigue ese texto de Efesios, es precioso, es glorioso. Pero Dios. Ahora, el pecado es un problema, es el único problema del ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado es una deuda. En Mateo 6, versículo 12, en la oración modelo de Jesús dice: y perdónanos nuestras deudas,
Ahí la Nueva Biblia de las Américas tiene un número 1, chiquito, que tú puedes consultar abajo a qué se refiere. Y dice, se refiere a ofensas, se refiere a pecados. La mente del judío de esa época, porque Mateo fue escrito para la mentalidad judía, iba a entender perfectamente que no se trataba de una deuda material, sino de una deuda espiritual, de una deuda moral, de una ofensa. Como cuando tú haces algo en contra de una persona y lo defraudaste. Estás en deuda con él, lo hiciste quedar mal con otras personas, o tú mismo le hiciste quedar mal. Ese versículo dice, perdónanos nuestras deudas. Ese término está usado ahí para expresar que hay un problema. Los lectores hebreos originales iban a reconocer esta deuda moral delante de un Dios santo que exige santidad. Número 2, el pecado es una caída. Ahí está. El pecado es una caída. Versículos 14 y 15 cambia la palabra. Aquí Jesús parece que se regresa a aclarar el punto. Dice, bueno, hicimos una oración, ese es el modelo de la oración, donde tienes que glorificar a Dios, desear su voluntad, someterse a su reino, a su señorío, pedirle por tus necesidades diarias, rogarle que te perdone y que te ayude a no caer en tentación. Y parece que se regresa y dice, bueno, pero, o porque, si ustedes perdonan a los hombres sus ¿qué? Pero arriba había dicho sus ofensas, perdón, sus deudas. Aquí abajo ya dice sus transgresiones. Y bueno, es una de las palabras también para referirse al pecado. Aquí está hablando Mateo acerca de que el pecado, en la parte del versículo 12, se puede denominar o se puede entender como una deuda. En el versículo 14 se puede entender como una transgresión, y la palabra transgresión significa caída, significa desviarse. Ahí está, es de la palabra paraptoma, significa desliz, ahí faltó una S, desliz, una desviación, un error intencional y una transgresión, un cruzar la línea de manera voluntaria. Es una ofensa, es un pecado, una falta, un delito. Se entiende entonces que es un pecado. Pero esta palabra también está puesta en relación con la ley de Dios. En Mateo 6:14 dice el diccionario de Kittel, de lo que se trata es de faltas contra otros. Es lo que habla en el versículo 15, si ustedes perdonan a los hombres sus faltas. Y en el versículo 15 dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Se trata de las faltas que se cometen entre los hombres y también las que se cometen contra Dios. Ahora, el hermano A.W. Pink dice que este problema del pecado, esta desviación, es a causa de nuestra repugnante desobediencia, en la cual hemos incurrido en una deuda de castigo. El pecado implica deuda, implica falta, implica también castigo. Cuando uno predica el evangelio, no debe uno olvidarse de hablar de esta parte. Algunos mencionan el problema, tú tienes pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes qué? Pues Dios te perdona y ya. Y entonces la gente dice, pues gracias por notificármelo, lo tendré en cuenta. Y viven diciendo, pues Dios ya me perdonó, yo le debí algo, ya me lo perdonó, pues dile por favor que muchas gracias. No se acercan.
no vienen y no reconocen esa terrible condición. No reconocen que es a causa de su repugnante desobediencia que se ha incurrido en esa deuda, y que para salir de esa deuda pues tiene que haber un pago. No es que Dios pasó por alto el pago, Dios sí exigió el pago, y tan es así es que Cristo murió en una cruz. Lo vimos en la lección del viernes con la salida de los hebreos de Egipto. Ustedes recuerdan la señal para que no hubiera muerte en una de las casas. ¿Cuál era? La sangre. Cada familia tenía que matar un cordero y tenían que tomar su sangre y pintar el poste y el dintel de la casa por la parte de afuera, para que cuando el Señor pasara viera sangre y se escapara. Y decíamos ahí que ¿por qué no el Señor decidió otra opción, verdad? A lo mejor dibujar un pececito, ¿no? Mira, Señor, aquí te pertenecemos, somos de Cristo. Amén. Una marquita a la estrella de David. Bueno, todavía no estaba David. Algo pudieran haber puesto. ¿Por qué sangre, Señor? ¿Por qué? Y lo que aprendíamos en ese estudio es que hubo juicio en las casas de Egipto porque murió el primogénito. Pero en las casas de los israelitas también hubo juicio y también hubo muerte. Pero no murió el hijo primogénito, murió el cordero. Y al poner esa marca de la sangre significaba que ya había ocurrido esa paga por el pecado, que es la muerte. Pequeños simbolismos que tienen gran significado. Cuando hablemos del Evangelio, cuando hablemos del perdón de Dios, tenemos que hablar del pago, del justo pago, y que requiere sangre. Ahora, Dios también, como decíamos hace rato, pero Dios, que es rico en misericordia, ofrece una solución. Y como decíamos en el punto 1, el problema es del hombre, no es de Dios. Dios no tiene ningún problema, el hombre sí. Y en el punto 2, la solución del hombre, ¿verdad que no? La solución de Dios. Porque el hombre, como vimos, no puede curar su pecado, no puede solucionar su deuda, su falta delante de Dios. No puede. La solución tiene que venir de parte de Dios. Debido a que el mayor problema del hombre es el pecado, su mayor necesidad, ¿cuál será? De perdón. Su mayor necesidad es el perdón. Dios ha provisto la solución. Bueno, no hay diapositiva ahí. Dios ha provisto la solución. Él ha provisto el perdón, el divino perdón. Los creyentes han experimentado este perdón que los ha declarado ¿cómo? Si decimos que teníamos una deuda con Dios impagable y Dios provee la solución, ¿cómo nos declarará? Justos o no deudores, ¿verdad? No adeudo. Qué bien se siente cuando te ponen un sello en un papelito o algo que dice no adeudo. Ya, debías recibos atrasados y ¡pum! No adeudo. ¿Qué se siente? Te sientes ligerito, ¿verdad? No adeudo. Así como sucede en la parábola que leímos hace ratito, la de los dos deudores de Mateo 18. ¿Qué sucede aquí? Vayamos a Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Mateo 18 del 23 al 35 dice: parábola de los dos deudores.
Por esto el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Dice ahí entre paréntesis, 216 toneladas de plata. Más o menos lo que cualquiera de nosotros puede tener ahí, ¿verdad? Debajo del colchón, ¿no? En su cajita de ahorros. 216 toneladas de plata. Yo me quedé que la onza de plata valía como 700 pesos. No sé ahora en cuánto está, la onza. Una tonelada de plata, ¿cuánto valdrá? 216 toneladas de plata, ¿cuánto valdrán? Ahora, seguramente hay ricos en el mundo que tengan esa cantidad y tal vez más. En países árabes hasta ponen maquinitas ahí de pinzas para sacar muñequitos de peluche que son aquí. Bueno, allá son lingotes de oro, ¿no? Aquí te llevas un peluche, una pelota, un globito, allá un lingote de oro. Bueno, ¿verdad? Cada quien regala de su abundancia, ¿no? Seguramente hay personas tan ricas que tienen cualquier cosa, ¿verdad? Pero aquí está hablando de siervos, de empleados de un señor, de una finca. Ellos no tenían esa capacidad, y si la tenían, pues entonces habían defraudado a su señor, no sé durante cuánto tiempo. Cuando el Señor se pone a hacer ajustes con ellos, nota que uno de ellos le debe la módica cantidad de 216 toneladas de plata. Y dice ahí que no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran. No sé cuánto pagaban por un esclavo, pero bueno, al menos a José dieron 20 monedas de plata. Al Señor Jesús, 30 monedas. Vender a un siervo en esa época, pues no sé cuántas monedas tuviera que conseguir para pagar esa deuda, pero definitivamente su precio como persona, como esclavo, no alcanzaba. Y dice ahí, bueno, lo voy a vender junto con su mujer y sus hijos. Y si era tan próspero como Jacob, pues tenía 12 hijos y bueno, ya iba abonando algo, ¿verdad? Pero definitivamente lo que nos llama la atención aquí es que es una deuda impagable. También dice, junten todas sus posesiones y también véndanlas para de esa manera pagar su deuda. Versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Ahí el Señor tal vez se carcajeó. ¿Tú me vas a pagar? ¿Cuánta paciencia quieres que tenga? ¿Crees que voy a vivir la edad de Matusalén para ver el día que me pagues? ¿Tú vas a vivir los años de Matusalén para pagarme? Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni todos trabajando juntos durante no sé cuántas vidas alcanzarán a pagarme. Pero este siervo se atrevió a rogarle, cayó postrado. Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Si nos dicen que nos van a vender como esclavos a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pues un terror se apodera de nosotros y nos hace suplicar de rodillas, por favor no hagas esto. Pero ahí también podemos notar cierto orgullo. Yo lo voy a pagar. Yo voy a salir adelante. Tenme paciencia y voy a superar esto. Orgullo. Pudo reconocer, Señor, no tengo para pagar esto. No tengo ni con mi vida ni con la vida de toda mi familia. No tengo. Lo siento. Discúlpame, soy el peor de los siervos. Me endeudé, se me hizo fácil. No pude parar y te defraudé durante tanto tiempo. Perdóname. Pero él todavía con ese orgullo
que se va a ver reflejado más tarde, dijo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y ahí viene algo que le sucede al Señor. Dice aquí, el rey se siente profundamente conmovido. Dice versículo 27, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Esa es la palabra literal. Se sintió profundamente conmovido. Ahí el griego habla acerca de las entrañas, del ser, del dolor que sientes cuando pasa al lado de ti una persona que pone cara triste, que lo ves cargando un bebé, que no sabes si está desmayado o muerto, que la persona se ve con ojeras, que se ve muy maltratada, que se ve que no ha comido, que se ve que se droga, que se ve que tiene una muy mala vida, y pasa lento al lado de la ventanilla de tu auto y estira la mano. Y tú, por más que dices, pero ¿cómo se le ocurre? Pero no traigo, pero la entraña te empuja de tal manera que aunque no traigas cambio, pues le das lo que tengas y le das algo. Bueno, este señor fue tremendamente conmovido. Ahí nos habla acerca del sentimiento, de la entraña de un padre a su hijo, que lo ve cómo está tan mal, que ha caído y ha fallado tanto, pero aún está ahí pidiendo compasión. ¿Qué sucede? Que el rey lo suelta. El rey lo suelta. La referencia que tenemos de Mateo 6:12, cuando dice, perdónanos nuestras deudas, la palabra perdón, uno de los significados es soltar. Soltar. Tengo una deuda, te tengo del cuello. Te voy a perdonar la deuda. Sí, te perdono, pero no te suelto. ¿Qué te parece? Pues entonces no me perdones. Da igual. Si te voy a perdonar es porque te voy a soltar. Está bien, ya no me debes nada. Libre de tu deuda. Aquí el Señor lo suelta. Sus siervos lo trajeron, tal vez lo tenían ahí agarrado, sujeto, y lo iban a llevar a prisión o a venderlo. Y el rey tuvo compasión y lo soltó. Este rey lo suelta. Lo deja libre por completo de esa obligación. Y como consecuencia, el rey le perdona la deuda. Pudo haberle dicho, está bien, te tomo la palabra, tengo compasión, te voy a soltar, pero te voy a soltar para que me pagues. El rey sabía que esa deuda era impagable, y si lo soltó, también es porque iba a hacer lo que sigue, perdonar la deuda. Y perdonar tiene el significado, sí, de soltar, también de enviar lejos. Enviar lejos un sentimiento, enviar lejos una cadena, ¿verdad? Que te ataba. Mira, dice, ¿sabes qué? No solo la corté y la voy a guardar, sino la corté y la voy a aventar lejos, porque no quiero que te sientas esclavo. Significa también dejar en paz al deudor, dejarlo en paz. Ahora, ¿qué pasa con ese siervo cuando sale? Aquí pudiera el Señor habernos contado que salió saltando de gozo, que salió y fue y lo contó con sus amigos, como nos lo contó en una parábola acerca de una mujer que pierde una moneda. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Se acuerdan? Tenía 10 monedas, pierde una y bueno, eso sirvió para que hiciera qué hacer en toda la casa, removió todo, la encontró y ¿qué pasa? Que invita a sus amigas, se hace una fiesta. Y yo personalmente creo, hasta se gastó 2 monedas, ¿no? O 5. No es negocio eso, ¿no? Pero ella se gozó tanto que invitó a sus amigos, proclamó a todos, he encontrado mi moneda. Este siervo pudo salir
brincando de gusto y decirle a todos: ¿qué crees? Tenía una deuda impagable y el Señor, ese Señor de ahí, es tan bueno, es tan bondadoso, es tan misericordioso, me perdonó la deuda. Pero, pues no está ese versículo. Versículo 28 dice: pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario es el salario de un día. Debía 100 denarios, entonces debía el salario de 100 días. Él sí pudo tener paciencia y esperar a que se lo pagaran, ¿verdad? Esperar 100 días o tal vez un poco más. Dice aquí, versículo 28, se encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Su señor no lo ahogó, solamente fue presentado y se le advirtió: te voy a vender a tu familia y todas tus posesiones. Pero aquí él agarró y bueno, ahí tal vez los de la antigua PGR, que eran lectores apasionados de la Biblia, se encontraron esta fórmula para someter a algunos criminales o no criminales a que confesaran sus delitos, ¿verdad? Y al agua, ya después, bueno, el tehuacanazo, ¿verdad? Que se conoce. Págame lo que me debes. Lo ahogaba. Él no recibió eso, pero él sí hizo eso. Versículo 29, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, como él sí cayó a los pies de su señor, cayó a sus pies, le suplicaba las mismas palabras: ten paciencia conmigo y te pagaré. La regla de oro que dice el Señor Jesús: no hagas a los hombres lo que no quieras que te hagan a ti. Podríamos invertirla: haz a los hombres lo que quieras que te hagan a ti. Es que a mí me gustaría que cuando yo falle, pues me perdonaran, ¿verdad? Y alguien falla: no te perdono. Hermano, ¿te gustaría que ser tratado así? No, pero se lo merecía. Pero cuando yo falle, perdóname, hermano, no seas así. Esa es la regla de oro. Este siervo no tuvo esas entrañas, no se conmovieron profundamente como las del Señor. Solo eran 100 denarios. Él acababa de ser librado de una deuda gigantesca. Podía perdonar una deuda pequeña. Versículo 30, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Y sabes qué? Con esto podemos ver, punto 1, el problema es del hombre. Punto 2, la solución es de Dios. Punto 3, el perdón no es natural al ser humano. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Mi niño, el menor, que a veces escucha y luego le dice a su mamá: mi papi está hablando de esto o del otro, pues a ver si ahorita escucha y que le quede el saco, ¿verdad? No es una indirecta, es una directa. Cuando él falla, le cuesta, pero termina pidiendo perdón. Perdón, así como, perdón. Bueno, sí, te perdono. Pero cuando uno le hace algo, cuando uno le falla, se enoja, no perdona. Le cuesta mucho trabajo perdonar. Bueno, él tiene 3 años de desempacado de la fábrica y hay que trabajar sin duda mucho más para resetear, ¿verdad? El control que trae ahí de fábrica, la programación que trae de fábrica, que es: no perdones, pero exige que te perdonen. Porque él a veces no lo pide por favor, exige que lo perdones.
Pero cuando tú le pides perdón, cuesta mucho trabajo. Y se queda ahí a veces por varios minutos. Pero, ¿sí me perdonaste? Gracias. Oren por él, que la salvación llegue a su vida, a su corazón. Pero esto que vemos es natural al ser humano. No, el ser humano no perdona por naturaleza. Aunque aquel siervo fue perdonado de algo imposible, él no pudo perdonar algo posible. Ahora, pues no nos debemos extrañar, así somos, o así éramos, ¿verdad? El ser humano por naturaleza no perdona. Lo que nos comunica el Señor es que este siervo sí quería ser librado de la deuda, tan es así que se postró y suplicó, pero no quería ser transformado. Él no quería ser transformado y de hecho no lo fue. Salió de esa casa o de ese lugar simplemente pensando en otra cosa. Ya la deuda ya fue. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora le voy a ir a cobrar a él, le voy a ir a cobrar a él, le voy a ir a cobrar a él, porque esta deuda no me vuelve a pasar. Ya no vuelvo a prestar a nadie. Voy a ser duro, voy a cuidar más mis finanzas. Ya no voy a regalar nada. Natural, todo natural. Este siervo mostró total egoísmo. Solamente le importaba a él que ya no tenía una deuda, pero ni siquiera la pudo disfrutar. No pudo disfrutar su libertad, sino que fue y se amargó con la idea de que otro le debía a él. Este siervo no podía ver lo grande de su liberación por estar cegado por sus pecados. Número 4, el perdón es una señal visible de la nueva naturaleza del creyente. Podríamos pensar que el Señor Jesús se refiere en nuestro texto de Mateo 6:14, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará. Entonces, para ser perdonado, primero debo perdonar y luego Dios me perdona. ¿Sí? Pues así lo dice, pero tenemos que cotejarlo con el resto de las escrituras. Si decimos que no es natural al ser humano perdonar, ¿cómo Dios le puede exigir al ser humano natural que perdone para que entonces venga y sea perdonado por él? Aquí ocurre lo de la parábola de los dos deudores. El Señor perdona la deuda impagable y ahora sí espera que vayas y hagas lo mismo. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan ¿qué? Amor los unos por los otros. Si alguno tiene rencilla con su hermano, perdónelo, así como Cristo nos perdonó. Es la instrucción del creyente, del que ha sido perdonado, es la instrucción perdonar. El Señor quiere comunicarnos en este pasaje que el creyente verdadero, aquel que pertenece al reino, perdona. Esto es, suelta y envía lejos las deudas de otros, porque así fue tratado por Dios. Sus deudas fueron soltadas, fueron enviadas lejos y ya no es acusado. Romanos 8:1 es un texto impresionante que hemos estado meditando en este capítulo en los devocionales que se mandan de lunes a viernes. Dice así: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo hemos dicho varias veces, qué lindo y qué hermoso es poderse levantar diariamente repasando este texto. Abres los ojos y dices, ¿tengo deudas con Dios?
No las tengo. Mi deuda fue pagada. El perdón fue concedido hacia mí. Ya no hay condenación. No la hay. Te levantarás de buenas. Saludarás a todos los miembros de tu familia, los bendecirás, orarás por ellos, agradecerás a Dios, cantarás una alabanza, te encomendarás a Él para hacer las actividades del día y vivirás todo el día con esa conciencia. El Señor me perdonó, ya no hay condenación, no voy al infierno. Puedo soportar cualquier aflicción aquí en la tierra porque mi recompensa estará en el cielo. El día que yo muera, que sea llamado a la presencia de Dios, no va a haber condenación para mí. Y ¿sabes qué? También lo veremos más adelante en Romanos, en los devocionales. Dice versículos 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El juez y el abogado están de tu parte. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y es una pregunta que trae en sí la respuesta. Nada nos separará del amor de Cristo, porque ha sido quitada la condenación. La consecuencia lógica para el que ha sido perdonado es que ejerza el perdón. Y también lo vimos recientemente en las lecciones de los viernes, el gran testimonio de José. José, el joven, el hijo de Jacob, su preferido, que sus hermanos lo odiaban. No podían hablarle pacíficamente. Lo odiaban. Si es difícil saber que alguien te odia, es difícil vivir sabiendo que alguien te odia. ¿Cuánto más sabiendo que tu hermano, hijos de un mismo padre, te odia y quiere deshacerse de ti? Wow. Y no solo eso, lo consiguieron. Se deshicieron de él. Lo vendieron sin tener ninguna deuda. Lo vendieron como esclavo. Y decíamos con los jóvenes, ¿alguna situación peor que ser esclavo? Ya eso sería suficiente, ¿no? Bueno, pues cayó preso. Estuvo en prisión José, acusado de un delito que no cometió. Y de ser esclavo a estar preso. Pero después Dios lo levanta y lo pone sobre todo Egipto. Y algunos dicen que ahí se conoce el carácter de la gente. Cuando tienes poder para tratar a tus enemigos como tú quieres, donde tienes la oportunidad de responderles a los que te procuraron el mal. Ahí se conoce el carácter. Si respondes mal por mal, pues entonces considérate malo. Si respondes bien por mal, pues considérate que la gracia de Dios llegó a tu vida y que te ayudó a responder. José, cuando se dio la oportunidad, reunió a sus hermanos, los trajo a donde él estaba, les dio lo mejor de la tierra, los sustentó, los trajo a vivir ahí, los salvó de la hambruna. Después resulta incluso complicado para José, porque muere su padre y vienen sus hermanos, ni siquiera directamente, sino envían a alguien, oye, pues ya murió nuestro padre y a lo mejor ahora sí vas a tomar venganza. No entendieron nada. Pensaban que él solo lo hacía para no hacer sufrir a su padre, pero él lo hizo de corazón desde un principio. Los perdonó, los soltó de sus deudas, no se las cobró ni cuando estaba su padre ni cuando murió su padre. No tuvo esos sentimientos de venganza
porque los arrojó lejos. Perdonó, pudo amar y pudo rescatar a sus hermanos. Y algunos han dicho que el creyente se parece más a Dios cuando perdona. Cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. Nuestro Padre perdona y eso nos salva, nos reconcilia, nos mantiene en unión con Él. Pero ¿sabes qué? El perdón es como ese cemento que se requiere para cualquier construcción. Si tú compras 1000 ladrillos y quieres hacer una barda solo con ladrillos, pues te vas a entretener un rato, ¿verdad? Y la vas a hacer, invitas a tus niños, vamos a hacer una barda de bloques. Y los acomodas todo, ¿no? Pero te recargas en la barda y ¿qué pasa? Tienes que echarle algo. ¿Qué le echamos? Resistol. Un chicle. Cemento, ¿verdad? Algo que a la vez pegue y después se endurezca y se haga fuerte y se haga firme. El perdón es ese cemento que se requiere para edificar el matrimonio. Es ese pegamento que se requiere para sostener y mantener unida la iglesia, la familia, la amistad. Cualquier tipo de relación requiere perdón. Si tú estás esperando conocer al hombre o a la mujer ideal, que nunca te haga algo porque que pueda hacer algo más allá de tus fuerzas y que no puedas perdonar, bueno, pues te vas a quedar esperando porque ese hombre o esa mujer no existe. Si tú estás esperando encontrar una iglesia en donde nunca te vayan a ofender, en donde nunca te vayan a pecar contra ti, esa iglesia no existe. Si tú quieres encontrar ese amigo, como dice Woody, yo soy tu amigo fiel, nunca te voy a fallar. Bueno, ese amigo no existe, te va a fallar. Y tú también le vas a fallar. Ese cemento que va a pegar esa relación es el perdón. ¿Cuántas veces has perdonado a tu esposa? ¿Cuántas veces tu esposa te ha perdonado a ti? Espero y no lleven la cuenta. Perdona, perdona, perdona y sigue perdonando. Para que ahora sí, cuando hagas la oración modelo de Jesús, tú puedas venir delante del Padre a decirle, perdóname, Señor. Pequé el día de hoy. No controlé mis impulsos ni mis sentimientos, no cuidé mi mente, no cuidé mi lengua, no cuidé mis oídos, no cuidé mis manos. Me deslicé, me caí, me resbalé, me tropecé, lo reconozco. Perdóname. No le digas, yo te lo pago después. Perdóname. Pero ¿sabes qué, Señor? Pues también el día de hoy otros se tropezaron, se deslizaron, pecaron, me ofendieron. Y tampoco que tú se lo estés restregando a Dios, ¿verdad? De, oye, yo los perdoné, ahora tú me perdonas. No, sino en una oración de total humildad. Qué grande es el perdón que me has dado, Señor, que me permite perdonar también a los que me han ofendido. Y fíjate, si el Señor te ha perdonado tu deuda impagable, ¿podrá haber algo que tú no puedas perdonar? ¿Existirá algo imperdonable? Sería bueno que lo reflexionaras y que tal vez anotaras, esto sí, yo no estoy dispuesto a perdonar, aquí sí. Y búscalo en la palabra. A ver si encuentras un respaldo bíblico para que mantengas el enojo, el coraje, el rencor, para que mantengas agarrado o agarrada a esa persona que pecó. Cuando venimos, y ya con esto terminamos, cuando venimos a pedir perdón continuamente al Señor por nuestros pecados,
estamos confiando en que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Algunos creen, bueno, si Cristo murió por todos mis pecados, aún los que iba a cometer, ¿por qué es necesario venir y pedir perdón de nuevo? Bueno, porque cada vez que vienes a pedirle perdón a Dios, estás recordando ese sacrificio de Cristo. Cristo pagó por mis pecados. Él me perdonó, Él me perdona este pecado que estoy cometiendo. Y con la confesión, ¿sabes qué pasa? Que el creyente se coloca en el lugar que le corresponde, postrado, confesando lo que hizo mal, humildemente. Soy un pecador, confiesa. Confesar significa decir lo mismo. Decir lo mismo que ¿quién? Que Dios. No robarás, dice el mandamiento. ¿Y tú qué dices? Robé. No debía hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, Señor, pero lo hice. Confesar. Pero el perdón, ¿sabes qué hace? Te eleva al lugar que Cristo te otorga, que es en su reino, que es como su hijo. No te deja ahí postrado, te levanta, te suelta de la deuda y te abraza, como ese padre abrazó al hijo pródigo. Salió, lo abrazó, no lo dejó ni hablar, lo abrazó y lo perdonó. ¿Podrás perdonar a los hombres sus ofensas? ¿Te ha perdonado Dios a ti tus ofensas? Oremos. Pues amado Señor y Padre, el perdón es indispensable para una relación contigo. Te alabamos, Señor, te glorificamos, porque esa característica tuya de ser misericordioso, de perdonar, es exclusiva tuya. Satanás acusa, el mundo acusa, la carne y los hombres acusan, y no tienen misericordia, y no les gusta perdonar, no olvidan las ofensas. Pero tú sí, Señor. Y esta misma naturaleza la quieres imponer en nosotros. Lo has hecho ya al habernos perdonado, Señor. Ayúdanos a no encontrar causas para retenerle a los hombres sus pecados, para mantenerlos atados a esas ofensas. Ayúdanos a perdonar, Señor, reconociendo que nuestra deuda era impagable y tú la perdonaste. ¿Cómo no perdonar deudas menores? Te alabamos, bendito Dios, y que tú seas glorificado en cada situación y en cada ocasión que tengamos para ejercitar el perdón. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.